Jim se acercó a preguntarme si ya estoy borracho. Estoy mareado, le respondí honestamente. Ya llevamos bastante tomando, que nos quedamos casi dormidos. Solo Technic, que estaba sentado y bebía solo. Jim me pregunta si me quedaré a dormir, ya que es bastante tarde. Pero le respondo que puedo regresar aún. Realmente no es un problema, ya que lo he hecho antes. Pero Jim no quiere que regrese y me dice que me quede. Me insiste y termino aceptando. No soporto sus ojos suplicantes, me hace rendir fácilmente. Jim solo sonrió hasta que sus mejillas se suavizaron. Realmente su sonrisa es muy bonita, me gusta. Tegni de pronto habló que se quedarán. Luego le dice que no podrá llevarlos de regreso. Y sí, vimos a Drin y Chao con el cuello doblado sobre el sofá. Jim le responde que como quiera, pero no lo dejará dormir en la habitación. Le traerá una manta para que duerman donde puedan. Como me sentía pegajoso, le digo a Jim que me deje poder tomar una ducha. Él me responde con una voz dulce que sí y que preparará la ropa, pero luego me pregunta que si quiero usarla. Levanto las cejas porque no entendía a qué se refiere que no quiero usarlo si no tengo más ropa, hasta que me dice que para qué estar ocupado sacándolo. Sus palabras hicieron que mi rostro se hinchara con calor. Además, con la mirada de Technic me hacía sentir tímido. Él solo me mira. No sé qué pensar cuando lo veo. Technic es bastante difícil de leer. Después de que terminé de ducharme, Jim entró a la ducha y al salir me pregunta del por qué seguía sentado allí sin secarme el cabello. Su cuerpo solo estaba envuelto en una toalla blanca. Además, su camisa realmente me quedaba bastante grande, tanto que Kim me dice que me veo sexy, pero no tanto como él lo está ahora mismo. El hombre alto se inclinó y habla más cerca, con sus manos en mis glúteos. Estos pantalones no te quedan bien. Los que llevo ahora son unos shorts, ya que no puedo usar ningún pantalón de Jim. Son grandes, así que solo puedo usar con una cintura elástica. Fingí no entender lo que estaba diciendo y le pregunto, ¿qué debo usar o debo cambiarme de ropa de nuevo? Hice una mueca y pasaba mi dedo por el borde de la toalla que cubría la entidad de Jim. Y dije, simplemente quiero quitártelo. Si sus amigos no hubieran venido, ¿dónde iríamos ahora? Será buen momento para continuar, como si nadie más importara en una habitación cerrada. Me habla coquetamente preguntando si quiero que me ayude con mi apetito. Como yo también quería seducirlo, le respondo que sí, quiero que me ayude. Una sonrisa apareció en su rostro antes de moverse para besarme y al mismo tiempo quitarme los shorts, hasta que me da frío por el aire acondicionado. Resulta que estamos casi sin ropa los dos. Yo solo tenía un boxer y una camisa muy suelta que no oculta nada. Y bueno, a él solo lo cubre una toalla. Comencé a perder el aliento cuando llevamos rato con el beso, casi ahogándome hasta que el alto se retiró para preguntarme, ¿ya estás listo? Lo cual no entiendo y levanto las cejas con duda. Listo para la noche, porque Jim está listo. Tomó mi mano y la mueve para tocar algo en la dirección inferior que había crecido para llenar mi mano. Ahora también me siento feliz. Rápidamente le pregunto si lo pone en mi boca, mientras mi mano masajea esa parte de él. Le digo que se siente en la cama y bajo de rodillas con la cara enterrada en la toalla. Mi cara es acariciada y me frota la cabeza. Quito lentamente la toalla, revelando la figura hinchada a mi rostro. Uso mi mano para sostenerla y usar mi lengua sobre el eje. Todavía no me cabe en la boca, ya que el tamaño es muy grande. Jim me pregunta si está bien que siga en mi boca, lo cual le respondo en voz baja que sí, que lo comeré todo. Termino de hablar y seguir usando mi lengua, acelerando el ritmo sin usar mis dientes hasta que termino en mi boca. Solo puedo tragar.
Ciertamente no es delicioso, y si dices lo contrario puede parecer un poco falso. Es la reseña que tengo para ti. Él sonrió y se inclinó, una mano sosteniendo mi cara, y usa su pulgar para limpiar mi boca, haciéndome comer todo. Apartó su mano y me levantó, llamándome buen chico, lo cual le pregunto que quién es el joven. Él solo respondía sin seriedad que tal vez lo sea él. Esa es la verdad, él es más joven que yo. Rodea mi cintura con sus brazos y me siento a horcajadas en su regazo. Rodeé su cuello con mis brazos, y él finge preguntar: «Pinyu ama al joven». Puede que suene extraño, pero me gustó cuando Jim me llamó Pi. Me sentí como si fuera superior, pero le respondo que nunca me han gustado los jóvenes. Es la verdad, nunca tuve un novio más joven, solo de la misma edad o mayores que yo. Mi cuerpo fue arrojado sobre la cama y me dice que me hará olvidar a todos. Luego puso sus labios sobre mi boca. Me hizo sentir extremadamente bien. Me quito la ropa interior, baja a besar mi parte baja. Mi camisa estaba levantada y apilada sobre mi frente. Levanto mis piernas, besó desde la punta hasta la base. Fue emocionante, que accidentalmente cerré las piernas, pero eran separadas cada vez. Es bueno utilizando su boca hasta que termino. Ahora besa sobre mí, dejando marcas por todas las partes que toca. Empuja su dedo grande hacia el túnel, pero se aparta para preguntarme si ya me he preparado. Sí, ya me he preparado, lo cual le respondo honestamente. Es algo que ya ambos sabíamos a qué íbamos. Estuvo bien que me preparara, ¿no? Si eres tan lindo, ¿qué haré si accidentalmente soy duro?, me dice. No importa lo duro que seas. Al decir esa frase metió su dedo sin previo aviso. Levanto mi mano para taparme la boca y no hacer tanto ruido. Le digo que necesito algo más que su dedo. Eso significa que Jin se sentará a horcajadas, listo para insertar esa parte. Empujó lentamente, lo abrazo y golpea lentamente. Al estar así está bien, mi cuerpo se balanceaba. Hubo momentos en los que saltaba para encontrarme en la balanceada, en un ritmo rápido y firme. Que pienso que los exámenes de cadera se realizan con frecuencia. Por eso no hay tiempo de descansar. Eso me hizo feliz. Mis huesos se tensaron y él me pregunta qué me debe gustar el suyo. Frunzo el ceño con dolor porque mi cuerpo responde a él. Se siente muy bien. Aunque acabara de terminar, volvió a tener ganas. Esta vez tendré paciencia y terminar con él. Ambos hicimos eso durante mucho tiempo, entregarnos y enviarnos sin parar. Realmente es muy bueno, me hace sonreír sin parar. No nos importaba que sus amigos estuvieran afuera, porque solamente nos concentrábamos en nosotros.